Durante un tiempo, Abraham manejó un camión de volteo para ganarse la vida. Luego buscó un mejor futuro en Corpus Christi, donde los Quintanilla pudieron vivir con su hermano Héctor. 13 personas vivían en la casa y la familia de Selena tenía solo un dormitorio. Abraham tampoco pudo encontrar trabajo en Corpus, por lo que recurrió a lo único que sabía hacer: música. Bautizó a la banda de la familia como Selena y los Dinos, en homenaje a su antigua banda, y aceptó cuantos contratos pudo encontrar, a cambio de alguna remuneración, en California y Florida, en salones de baile populares y sociales, pistas de patinaje, salones de una organización de veteranos de guerra extranjera, lo que fuera. Selena tuvo que aprender a cantar en español, idioma que ni siquiera hablaba. Abbey tocaba el bajo y comenzó a escribir y hacer arreglos de las canciones para la banda. Suzette tocaba la batería y Abraham contrataba a otros músicos según fuera necesario. Abraham mantenía a su familia en parte ayudando a su hermano Isaac a manejar su negocio de transporte de carga. Pero todos los fines de semana llevaba a toda su familia en una vieja camioneta a la que enganchaba un remolque para el equipo y salían a tocar en cualquier lugar donde los recibieran. Al comienzo, escasamente lograban cubrir sus gastos. Poco a poco fueron consiguiendo más presentaciones y Abraham pudo comprar un autobús, un Eagle 64, que la familia bautizó Big Bertha. El autobús estaba en mal estado, no tenía calefacción, aire acondicionado, baño, agua corriente ni dirección hidráulica. En el invierno, Selena y su familia dormían cerca del motor para calentarse. En el verano era casi imposible. Pero su gran esfuerzo dio resultado. Para 1984, cuando Selena tenía escasos 13 años, ya había grabado su primer álbum, con los Dinos, con el sello discográfico Freddie. Abraham estaba tan empeñado en que su familia tuviera éxito con la música que puso esas metas sobre todo lo demás. Estaba enfocado en hacer realidad el inevitable ascenso de Selena al estrellato. Para cuando Selena cumplió 15 años, apareció en la cubierta de Tejanos Entertainer y alcanzaba cada vez más notoriedad a un nivel cada vez mayor como la vocalista más joven del género. Grabó un sencillo que fue un gran éxito, Dame un beso, compuesto por Abbey con el acompañamiento de Ricky Vela al teclado, seguido por otro exitoso sencillo en 1986, A Million to One. A pesar de que sabía apenas un mínimo de español, Selena no solo cantaba en este idioma, sino que apareció 2 veces en uno de los programas más populares de televisión en español, el show de Johnny Canales, y cantó ante miles de personas en Matamoros, una ciudad fronteriza de México. En 1987, un año antes de que la conociera, Selena fue coronada como intérprete femenina del año en los premios de música tejana, destronando a la anterior reina de la escena, Laura Canales. El instinto e interés de su padre no se equivocaron. Selena y los Dinos grabaron 6 álbumes exitosos y ella parecía no detenerse en su ascenso. El primer año en la banda de Shelly Lares nos fue muy bien. Obteníamos contratos en forma regular por todo San Antonio e inclusive grabamos un álbum que contenía 3 canciones de las que fui cantautor con ella. Realmente me estaba aficionando a este estilo de vida, ir al estudio y grabar con Shelly y actuar como director musical de la banda. Ahora que había escuchado a Selena y los Dinos, comenzamos a incluir su música en nuestro repertorio y me convertí en un verdadero fan. Sin embargo, a pesar de reconocer las capacidades vocales de Selena, lo que más me impresionaba eran los arreglos estelares y la calidad de producción de los Dinos que atribuía a Abbey. Era el bajista de la banda y era excelente. Pero está bien sabido que en casi todas las bandas el bajista es un músico de apoyo. Debe mantenerse en segundo plano y apoyar el extremo posterior de la presentación para dar a los otros músicos la libertad de hacer lo que hacen. La ejecución del bajo debe ser sólida. Es como el cimiento de una casa. Se puede tener la casa más linda del vecindario, pero si no tiene cimientos sólidos, se agrietará y colapsará. Más impresionante aún que las cualidades musicales de Abbey
Era la forma intrigante cómo hacía los arreglos para Selena y los Dinos, utilizando los más novedosos elementos y los sonidos más complejos que jamás hubiera oído en la música tejana. Al escuchar algunas de sus canciones decía, ¡wow! ¿Qué es esto? Por ejemplo, Abbey fue uno de los primeros músicos en incorporar sonidos mecánicos de la batería pop utilizados por los artistas del American Top 40 como Janet Jackson o Paula Abdul. En ese entonces, escuchaba esos sonidos que salían del parlante al poner uno de los discos de Selena y los Dinos y me sentía confundido pero intrigado. Supuestamente esto era música tejana, y la mayoría de los grupos tejanos se regían por los sonidos folclóricos tradicionales producidos por acordes y tambores, aunque Abbey decidió incorporar un sonido de acordeón. Lo hizo con el teclado electrónico. Además, estaba a la vanguardia cuando se trataba de hacer la secuencia y el muestreo de la mezcla de un álbum. Más adelante, después de que entré a trabajar con los Dinos y llegué a conocerlos a todos, me di cuenta de que Abbey era como el mago de Oz. Estaba tras la cortina trabajando con las luces y las palancas, aunque en realidad todos en esa banda tenían enorme talento. Era una alquimia mágica oírlos actuar en grupo. Sin embargo, hasta ese momento no hubiera podido imaginar nada más fabuloso que conocer a Abbey y preguntarle cómo hacía lo que hacía. Por sorprendente que parezca, solo unos meses después de haber escuchado Preciosa por primera vez, tuve la oportunidad de hacerlo. Estábamos ensayando un día cuando Shelly mencionó que Selena estaba actuando esa noche en San Antonio. Deberíamos de ir a ver cómo lo hace, sugirió. Claro, respondí, pero estaba a la mitad de una canción y realmente no me interesé mucho en la sugerencia. Si estoy tocando música, estoy en eso. Solo me concentro en la música que toco, en nada más. Sin embargo, en las últimas horas de la tarde se abrió la puerta del estudio y llegó Abbey con varios de los miembros de los Dinos. Conversaron con Shelly y su padre. Quise unírmeles, pero me disculpé diciéndoles que estaba finalizando algunos detalles relacionados con la banda. Está bien, no hay problema, dijo Abbey. No te preocupes. Nos limitaremos a observar, sigan tocando. En ese momento no lo sabía, pero Abbey realmente había venido al estudio a propósito a buscarme. Necesitaba un guitarrista que pudiera interpretar no solamente la música tejana tradicional, sino también ayudar a incluir canciones más populares de rock y pop en su repertorio, porque el objetivo de la banda era llegar a grabar un mayor número de discos en inglés. Esa tarde había estado trabajando en una canción de Pat Benatar con la banda de Shelly. Ahora con Abbey y los miembros de su banda observándonos, comenzamos otra vez la canción desde el principio. Después del ensayo, Abbey nos invitó a oír a Selena y los Dinos que estaban presentándose en la ciudad, y fue la primera vez que vi a Selena en el escenario haciendo lo que sabía hacer. No presté mucha atención a la cantante, estaba muy ocupado viendo a Abbey y los Dinos acompañarla, y recuerdo haber pensado, son aún mejores en vivo. Había otros grupos tejanos que se presentarían esa noche después de Selena y los Dinos, pero no me interesaron. Salí por un rato a tomar aire fresco y conversar con un grupo de amigos. Cuando vi que Abbey caminaba hacia nosotros, me separé del grupo y fui a su encuentro. ¿Qué te pareció?, me preguntó. Fue increíble, le dije. Y en ese momento, Abbey me contó que había venido a nuestro ensayo más temprano ese mismo día, específicamente para verme tocar la guitarra. Quería ver si lo que había oído acerca de tu forma de tocar era cierto. Y realmente me gustó lo que escuché. Yo asentí y le agradecí el cumplido, pero todavía no entendía lo que me esperaba hasta que me lo dijo de golpe. ¿Qué pensarías de entrar a formar parte de los Dinos?, preguntó. Definitivamente me interesaría, le respondí. El corazón me latía con fuerza. Ya imaginaba todo lo que podría aprender tocando música con alguien de tanta experiencia y talento como parecía tener Abbey. Muy bien, dijo Abbey. Anotó rápidamente su número de teléfono en un pedazo de papel y me lo entregó.
Estaba más que interesado en entrar a la banda de los Dinos. Me emocionaba la idea. Pero acababa de empezar a trabajar con mis amigos Albert y Rudy en una nueva banda. Me era difícil tener que abandonar nuestros proyectos y serles desleal. Sabía también que entrar a trabajar con los Dinos significaría permanecer con la música tejana en lugar de perseguir mi sueño de convertirme en un guitarrista de rock. ¿Era eso lo que realmente deseaba? Lo era, así lo decidí. Sabía que estaría tocando a un nivel totalmente nuevo si pudiera hacerlo con un grupo tan sofisticado y de tanto renombre como el de los Dinos. Un par de días después me llamó Abby y me dijo: «Oye, ¿quieres o no quieres la oportunidad de trabajar con los Dinos? Tenemos que saberlo ahora mismo». «Sí quiero», le dije, como para tranquilizarlo, «pero antes debo resolver algunas cosas con la banda con la que estoy ahora». Al día siguiente, le conté a Rudy la oferta que me había hecho Abby y lo difícil que me resultaba tomar una decisión. «¿Qué? ¿Te pidió que entraras a trabajar con los Dinos?», dijo Rudy. Yo asentí. «Güey, ¿qué haces todavía aquí con nosotros?», me preguntó Rudy. «¿Quieres decir que si te lo hubiera pedido a ti, tú simplemente te hubieras lanzado al agua abandonando el barco y dejándonos?», le dije riendo. «Puedes estar seguro de que ya me habría ido», dijo Rudy. A la mañana siguiente, llamé a Abby y me uní a los Dinos. Esa llamada determinó el curso de mi vida de una forma que jamás habría podido predecir. Pero supongo que la vida es siempre así, ¿no es cierto? Uno nunca sabe cuáles de las decisiones que va a tomar van a ser las más importantes, aunque parezcan aparentemente tan insignificantes como tomar la decisión de tocar un instrumento musical o sentarse al lado de alguien en un avión.